Hola a todos. Antes de empezar esta emocionante historia, les invito a darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. El mes de septiembre de 2025 quedará marcado en la memoria de Colombia y México por un suceso que sacudió tanto al mundo artístico como a la opinión pública. La desaparición y posterior hallazgo sin vida de los músicos colombianos B. King y Regio Clown. El caso, cargado de misterio, violencia y dolor, no solo reveló la vulnerabilidad de los artistas en contextos extranjeros, sino que además puso de relieve las tensiones entre la delincuencia organizada, los entornos sociales de las víctimas y la presión de los familiares que clamaban justicia. Desde el primer momento, la noticia fue seguida con enorme atención por los medios de comunicación de ambos países. Las redes sociales multiplicaron la angustia de los seguidores, quienes compartían mensajes de apoyo y exigían a las autoridades esclarecer lo ocurrido. La cronología de los hechos, reconstruida a partir de testimonios, registros de video y reportes oficiales, muestra un itinerario trágico que comenzó con la ilusión de expandir una carrera musical y terminó con un doble homicidio en circunstancias aún por aclarar. El 16 de septiembre de 2025, tanto Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B. King, como Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en Ciudad de México. Ambos artistas se encontraban en el país azteca con fines laborales, aprovechando la oportunidad de presentarse en varios escenarios y abrirse paso en un mercado competitivo pero lleno de posibilidades. Según las versiones iniciales, tras salir del gimnasio, abordaron un vehículo Mercedes-Benz que los llevaría hacia el Estado de México. Esa fue la última imagen registrada en cámaras de seguridad. Los dos músicos entrando en el automóvil, sin saber que era el preludio de su desaparición. Las horas siguientes fueron de incertidumbre. Sus teléfonos dejaron de emitir señal y sus familiares, preocupados por la falta de comunicación, comenzaron a reportar la desaparición a las autoridades. En Colombia, las madres y hermanos de los artistas iniciaron campañas en redes sociales con el hashtag «Desde donde están B. King y Regio Clown», que rápidamente se volvió tendencia. 3 días después, el 19 de septiembre, habitantes de Cocotitlán, en el Estado de México, alertaron a la policía tras encontrar 2 cuerpos en una zona despoblada. Los restos presentaban signos de violencia extrema. Versiones periodísticas hablaron de desmembramiento y de la presencia de una narcomanta, una lona utilizada por grupos criminales para enviar mensajes intimidatorios. Inicialmente no se confirmó la identidad de los fallecidos, pero la coincidencia en fechas y circunstancias hizo temer lo peor. El 22 de septiembre, tras realizar las pruebas forenses correspondientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que los cuerpos pertenecían a B. King y Regio Clown. La noticia provocó conmoción inmediata. En Colombia, la Cancillería emitió un comunicado oficial lamentando la tragedia y solicitando a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva. En México, el caso fue calificado como un asunto de Estado, con reuniones de alto nivel entre diplomáticos y cuerpos de seguridad de ambos países. Las autoridades mexicanas iniciaron la investigación bajo la tipificación de homicidio doloso. Se recopiló evidencia en el lugar del hallazgo, incluyendo la narcomanta que contenía mensajes dirigidos contra las víctimas, acusándolos de ser chapulines, término del argot criminal para referirse a personas que cambian de bando dentro del narcotráfico, y de vendedores. Aunque la Fiscalía evitó confirmar públicamente el contenido de la manta, diversos medios filtraron fragmentos que apuntaban a la posible implicación del crimen organizado en el doble asesinato. En paralelo, la policía revisó las cámaras de seguridad cercanas al gimnasio de Polanco, donde se había visto a los músicos por última vez. En los videos se observa a los artistas saliendo del recinto y subiendo a un coche blanco, presuntamente conducido por personas aún no identificadas. El 23 de septiembre, la investigación dio un giro inesperado con la detención de la actriz y creadora de contenido venezolana Angie Miller, nombre real Angélica Yetzey Torrini León. Según la Fiscalía,
Miller mantenía una relación cercana con B. King y habría estado presente en los días previos a su desaparición. Las autoridades indicaron que la mujer no solo era testigo clave, sino también sospechosa de haber participado, directa o indirectamente, en el traslado de los músicos hacia el lugar donde finalmente aparecieron sin vida. Su arresto generó titulares en toda América Latina, aunque ella negó los cargos y aseguró ser inocente. En Colombia, el dolor fue indescriptible. Los padres de ambos músicos denunciaron públicamente la violencia sufrida por sus hijos y exigieron justicia a los gobiernos. La madre de B. King declaró entre lágrimas: «Nos arrebataron a nuestros jóvenes, a nuestro talento. Queremos la verdad, queremos que nos digan quién y por qué lo hizo». Los familiares también recordaron que B. King había manifestado meses antes temores por su seguridad, asegurando en un video difundido en redes sociales que temía por su vida y señalando a personas de su entorno cercano como posibles amenazas. Ese antecedente aumentó la presión sobre las autoridades, que debían investigar no solo el crimen organizado, sino también posibles conflictos personales. El caso se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Televisoras mexicanas y colombianas dedicaron espacios enteros a reconstruir la trayectoria de los artistas y las circunstancias de su muerte. En redes sociales, miles de mensajes expresaron indignación, tristeza y solidaridad con las familias. El doble homicidio también abrió un debate sobre la inseguridad en México y los riesgos que enfrentan artistas extranjeros al presentarse en el país. Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que el caso reflejaba un patrón de violencia sistemática que afectaba a músicos, periodistas y activistas. La magnitud del escándalo obligó a los gobiernos de Colombia y México a intervenir directamente. La Cancillería colombiana envió observadores a Ciudad de México, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana garantizó total cooperación en la investigación. Ambos países declararon que el caso sería tratado como un asunto binacional prioritario, comprometiéndose a esclarecerlo para evitar tensiones diplomáticas y, sobre todo, para responder a la exigencia de justicia de las familias y de la sociedad civil. Si el hallazgo de los cuerpos de B. King y Regio Clown en Cocotitlán provocó una ola de dolor y consternación, las horas siguientes estuvieron marcadas por un torbellino de acusaciones cruzadas, teorías conspirativas y reacciones viscerales. La tragedia no solo abrió heridas en las familias y seguidores, sino que además destapó un complejo entramado de sospechas que involucraban desde relaciones personales hasta la posible participación del crimen organizado. Desde el inicio de la investigación, el detalle de la narcomanta encontrada junto a los cuerpos fue interpretado como una señal clara de la posible implicación de grupos delictivos en el doble homicidio. Los mensajes escritos en la lona acusaban a las víctimas de ser chapulines, un término empleado en el argot narco para describir a quienes traicionan a un grupo criminal al pasarse a otro, y de ser vendedores. Los analistas de seguridad consultados por la prensa mexicana advirtieron que este tipo de mensajes suelen estar vinculados a ajustes de cuentas entre bandas, aunque en este caso resultaba extraño, ya que ni B. King ni Regio Clown tenían antecedentes criminales conocidos. Para algunos expertos, la narcomanta podría haber sido colocada como distracción o encubrimiento, con el objetivo de desviar la investigación hacia el ámbito del narcotráfico. Uno de los momentos más polémicos fue la detención de la actriz y creadora de contenido venezolana Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetzey Torrini León. Su arresto se produjo el 23 de septiembre de 2025, apenas un día después de que se confirmara la identidad de los cuerpos. La fiscalía la señaló como sospechosa clave porque, según versiones periodísticas, mantenía una relación cercana con B. King y habría estado presente en los últimos días antes de su desaparición. Además, en redes sociales circularon fotos y videos íntimos en los que aparecía con el cantante, lo que aumentó el morbo mediático. Miller, al ser detenida, negó rotundamente cualquier participación en el crimen. En un breve mensaje difundido por su abogado, aseguró que era víctima de una campaña de desprestigio y que lo único que la unía a B. King
era una relación sentimental. Aún así, su arresto alimentó todo tipo de rumores sobre posibles celos, traiciones y conflictos personales que pudieron haber desembocado en tragedia. El pasado amoroso de B. King volvió al centro del debate con el nombre de Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana que había mantenido una relación con él. Desde que se conoció la desaparición del cantante, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a lanzar teorías que vinculaban a Reyes con el crimen. Ella reaccionó de inmediato, visiblemente afectada, y aseguró que no tenía ninguna relación con lo sucedido. Yo también estoy de luto, yo también estoy sufriendo. Dejen de inventar historias, yo no tengo nada que ver, declaró a medios colombianos. Su defensa pública no detuvo el aluvión de comentarios maliciosos, que mostraban hasta qué punto las pasiones y rivalidades personales podían distorsionar la percepción del caso. El clima de confusión se multiplicó en plataformas como X, Twitter, Facebook e Instagram. Allí circularon múltiples versiones no confirmadas, que los músicos habían sido víctimas de un ajuste de cuentas por deudas económicas, que habían estado en lugares nocturnos relacionados con el narcotráfico, o incluso que uno de ellos había recibido amenazas previas de un círculo cercano. La viralización de estos rumores llevó a las familias a lanzar comunicados oficiales pidiendo respeto. Nuestros hijos no eran delincuentes, eran artistas. No permitan que manchen su memoria con versiones falsas, suplicó el padre de Regio Clown en una entrevista televisiva. En Colombia, la indignación alcanzó niveles de protesta. Colectivos artísticos y culturales organizaron vigilias en Medellín, Bogotá y Cali, donde encendieron velas y cantaron algunas de las canciones más conocidas de B. King. Los fans, muchos de ellos jóvenes, reclamaban justicia con pancartas que decían: «Nos quitaron la música, nos mataron el futuro». Para la comunidad artística, el caso simbolizaba no solo la pérdida de dos talentos, sino también la amenaza constante de la violencia contra quienes buscan abrirse camino en contextos marcados por la inseguridad. La magnitud del caso obligó a las autoridades mexicanas a dar explicaciones constantes. El propio presidente de México declaró que el doble homicidio era una prioridad nacional y prometió que no quedaría impune. Sin embargo, los avances en la investigación parecían lentos y las filtraciones a la prensa sobre la narcomanta, los videos de cámaras de seguridad y la detención de Miller creaban más dudas que certezas. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro emitió un comunicado conjunto con la Cancillería, exigiendo resultados claros. No aceptamos que nuestros jóvenes artistas sean víctimas de la violencia sin consecuencias judiciales. Seguiremos acompañando a las familias hasta obtener justicia, se leyó en el documento. Medios de Estados Unidos y Europa también se hicieron eco del caso, subrayando la paradoja de que dos jóvenes músicos, dedicados a géneros como el reggaetón y la música urbana, hubieran terminado como víctimas de la violencia en un país que buscaban conquistar profesionalmente. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalaron que el crimen reflejaba un patrón más amplio. México es uno de los países más peligrosos para periodistas, activistas y cada vez más, artistas que se convierten en blancos vulnerables. El doble asesinato de B. King y Regio Clown ha dejado un rastro de dolor y de preguntas sin respuesta. Si bien las autoridades mexicanas han confirmado ciertos hechos básicos, la desaparición el 16 de septiembre, el hallazgo de los cuerpos en Cocotitlán el 19 y la existencia de una narcomanta, todavía existe un enorme vacío informativo alrededor de los aspectos más decisivos del caso. Este capítulo se centra en esos cabos sueltos, las zonas grises que alimentan la incertidumbre y que mantienen en vilo tanto a las familias como a la opinión pública. Aunque los medios reportaron signos de violencia extrema y hablaron de desmembramiento, la Fiscalía del Estado de México no ha ofrecido un informe forense completo. No se ha detallado si los artistas murieron por disparos, asfixia, golpes o una combinación de factores. Tampoco se ha precisado si la mutilación fue causa de muerte o un acto posterior. La falta de transparencia alimenta versiones encontradas. Algunos sostienen que la brutalidad del crimen corresponde a un mensaje del crimen organizado.
Otros creen que el ensañamiento podría tener un origen personal, relacionado con disputas íntimas o rivalidades en el ámbito artístico. Otro punto crítico es el valor probatorio de la narcomanta, hallada junto a los cuerpos. ¿Fue realmente colocada por un grupo criminal como advertencia? ¿O fue un montaje diseñado para desviar la investigación? Expertos en seguridad han señalado que las mantas suelen incluir símbolos o firmas de los cárteles, pero en este caso los mensajes no mencionaban a ninguna organización específica. El anonimato plantea la duda de si se trató de un intento deliberado de confundir a las autoridades y dirigir la atención hacia una narrativa de narcotráfico que quizás no tenga fundamento. La detención de la actriz venezolana Angie Miller sigue siendo uno de los elementos más controvertidos. Aunque la fiscalía la presentó como sospechosa, no se han revelado pruebas concluyentes que la vinculen directamente con el crimen. La defensa de Miller ha insistido en que ella fue utilizada como chivo expiatorio para dar una sensación de avance en la investigación. Mientras tanto, en redes sociales circulan teorías que la colocan como pieza clave de un triángulo amoroso que habría generado celos y conflictos. Lo cierto es que, hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada con evidencias sólidas. El silencio de las autoridades en torno a la situación judicial de Miller solo aumenta la sospecha de que su arresto pudo ser más mediático que real. Meses antes de su muerte, Beking publicó un video en el que aseguraba temer por su vida. En el material, difundido ampliamente tras su asesinato, mencionaba que personas cercanas podrían estar detrás de amenazas contra él. Sin embargo, nunca especificó nombres ni razones concretas. Ese testimonio constituye una pista crucial que, hasta ahora, no parece haber sido investigada a fondo. ¿A qué se refería exactamente el cantante? ¿Estaba hablando de problemas sentimentales, deudas financieras o presiones del entorno musical? La ausencia de respuestas mantiene vivo un enigma que podría cambiar por completo la dirección de la investigación. Las cámaras de seguridad muestran a los músicos saliendo del gimnasio en Polanco y subiendo a un vehículo. Pero lo que ocurrió después es un vacío absoluto. No se sabe quién conducía, cuántas personas iban en el coche, ni hacia dónde se dirigieron exactamente. Tampoco se ha explicado si los músicos fueron llevados por la fuerza o si subieron voluntariamente. Si fue lo segundo, ¿confiaban en quienes los acompañaban? ¿Existía una cita previa con alguien que los conocía? Estas preguntas son esenciales, pues podrían determinar si se trató de un secuestro planificado o de una emboscada disfrazada de encuentro amistoso. La cobertura del caso ha estado plagada de contradicciones. Algunos medios reportaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, otros el 19. Unos aseguraron que había signos de tortura, mientras otros hablaron de ejecución inmediata. Incluso las versiones sobre la narcomanta varían en contenido y en relevancia. La falta de una narrativa unificada refleja no solo la opacidad de la investigación oficial, sino también la tendencia de los medios a llenar los vacíos con filtraciones no verificadas. Esto no solo confunde a la opinión pública, sino que también entorpece la búsqueda de justicia. La cooperación binacional, ¿real o simbólica? Tanto México como Colombia han declarado que el caso es un asunto de Estado. Sin embargo, más allá de los comunicados oficiales y de la presencia de diplomáticos, poco se sabe sobre la cooperación concreta entre ambos países. ¿Han compartido pruebas forenses? ¿Existe un equipo conjunto de investigadores? ¿O la declaración de asunto de Estado fue más un gesto político que un compromiso operativo? La respuesta a estas preguntas es clave para medir las posibilidades reales de que el caso sea esclarecido en un tiempo razonable. Mientras las autoridades callan, las redes sociales hablan. Y en muchos casos lo hacen a gritos. Entre fans devastados y oportunistas que buscan ganar notoriedad, el flujo de teorías sin confirmar ha creado una nube de desinformación que puede desviar la atención de lo esencial: encontrar la verdad y hacer justicia. Algunos seguidores han llegado a acusar directamente a personas del círculo íntimo de los artistas, mientras que otros sostienen teorías más elaboradas sobre conspiraciones del narcotráfico. El riesgo es que tanta especulación termine por normalizar la idea de que nunca habrá respuestas claras.
El caso sigue bajo investigación. Gracias por seguirnos hasta el final. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo contenido.